Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo de la Ascensión del Señor. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 a 11. Es el relato de la ascensión de Jesús. Lucas compone el libro de los Hechos de los Apóstoles por el año 80 después de Cristo. Por aquel tiempo las comunidades cristianas estaban pasando por un periodo de crisis. Muchos esperaban que Jesús volviera nuevamente a este mundo e instaurara la soberanía de Israel sobre los demás pueblos. Y como esto no sucedía, entonces se esperaba al menos una intervención milagrosa por parte de Dios, una intervención apocalíptica que acabase con el mal de este mundo. Por medio de nuestro pasaje, Lucas advierte a las comunidades cristianas que la resurrección de Jesús ha marcado el comienzo del reino de Dios, pero no el fin de la historia. El mundo nuevo se va a llevar a cabo no por la intervención milagrosa de Dios, sino por el compromiso de los creyentes guiados y animados por el Espíritu Santo. En mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión se les había presentado vivo durante 40 días, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre, la promesa que yo les he anunciado. Les dijo que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con Espíritu Santo. Estando ya reunidos le preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Él les contestó: no les toca a ustedes saber los tiempos y circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el confín del mundo. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista. Seguían con los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba, cuando dos personas vestidas de blanco se les presentaron y les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Si leemos detenidamente el relato de la ascensión que construye Lucas en su Evangelio, notamos varias diferencias con respecto al relato que el mismo Lucas compone en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El versículo que sigue a nuestro texto ubica la ascensión de Jesús en el Monte de los Olivos. Allí los cruzados construyeron una pequeña capilla octogonal, porque el número 8 hace referencia al octavo día, es decir, al día de la resurrección. Pero más tarde, por el año 1200, los musulmanes convirtieron esta capilla en una mezquita que permanece hasta nuestros días. En el Evangelio, la ascensión se ubica en Betania, un poco más allá del Monte de los Olivos, donde estaba la casa de los hermanos Marta, María y Lázaro. El mismo Lucas no se pone de acuerdo sobre la fecha del acontecimiento. En el Evangelio la ascensión tuvo lugar el mismo día de la Pascua, mientras que en nuestro texto se dice que ocurrió 40 días después. Incluso estos datos contrastan con la promesa que hace Jesús al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Finalmente se menciona la reacción de los discípulos. En el Evangelio ellos vuelven a Jerusalén llenos de gozo y se la pasan en el templo bendiciendo a Dios, mientras que aquí se quedan fijos mirando al cielo. Es un poco extraño que los discípulos estén alegres, porque cuando hay una despedida por lo general hay tristeza. Cuando Lucas escribe estos relatos, no tiene la intención de informarnos la fecha exacta de la ascensión de Jesús al cielo, tampoco el lugar ni las emociones de los personajes. Él compone dos relatos de teología para explicar el evento de la resurrección, utilizando imágenes comprensibles para sus contemporáneos y con la intención de comunicarles un mensaje. Ubicando el acontecimiento de la ascensión en el Monte de los Olivos, Lucas hace referencia al significado de la montaña, que bíblicamente es el lugar donde acontecen las teofanías, es decir, las manifestaciones de Dios al hombre.
donde el hombre se encuentra con Dios. Elías se encuentra con Dios en el monte Horeb y recordemos que Moisés no solamente dialoga con Dios en el Sinaí, sino que muere en un monte, en el monte Nebo, lo que quiere decir que el profeta entra en la presencia de Dios. Atendiendo a las palabras de Jesús al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, comprendemos que Jesús muere, resucita y asciende al cielo el mismo día. Se trata de un solo evento. Pero San Lucas en nuestro texto pedagógicamente nos habla de 40 días de permanencia de Jesús en este mundo. Es un tiempo simbólico que para la tradición judía indica el tiempo en que permanecía un discípulo con su maestro para aprender y luego desarrollar una actividad. En otras palabras, Jesús prepara a sus discípulos para una misión y les dice que serán sumergidos, es decir, bautizados en el Espíritu Santo. El Espíritu será el que los animará para realizar la misión que Jesús les encomienda. Es en este momento cuando los discípulos preguntan si es ahora cuando el resucitado va a restaurar el reino de Israel, porque ellos esperaban un reino político, es decir, que en aquel momento Jesús liberara a Israel del dominio extranjero y lo convirtiera en soberano de todas las naciones. Es que había quienes recordaban las palabras de Jesús. Hay algunos de los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Por aquel tiempo muchos también esperaban una intervención apocalíptica, una especie de catástrofe que acabase con el mal que existe sobre la tierra. Y pensaban que en aquel momento Jesús podría intervenir de esta manera. Seguramente recordaban las palabras de Juan el Bautista cuando anunciaba el Mesías. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. O también Él separa la paja del trigo, quemará la paja en un fuego que nunca se apaga y guardará el trigo en su granero. Muchos fanáticos incluso fijaban la fecha de la intervención del Señor para que pusiera fin a este mundo. Los discípulos de Jesús preguntan por la restauración de la soberanía de Israel. La respuesta del resucitado es contundente. Dejen de especular sobre los tiempos y las circunstancias del fin del mundo. Esto lo conoce solo el Padre. La tarea de cada uno de ustedes, una vez que reciban el Espíritu, es la de ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el confín del mundo. Dichas estas palabras, los discípulos ven al resucitado elevarse al cielo. Como la resurrección de Jesús supera nuestros sentidos, Lucas, con base en la ascensión de Elías, busca que nosotros comprendamos el acontecimiento pascual de Jesús, su muerte, resurrección y su entrada en la gloria del Padre. En otras palabras, para construir esta escena, Lucas se vale del relato de la ascensión de Elías que encontramos en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Recordemos la historia. Cuando Elías estaba por partir de este mundo, su discípulo Eliseo, junto al río Jordán, le pide en herencia una doble porción de su espíritu. El profeta Elías dice que sí, pero con una condición: si Eliseo es capaz de verlo cuando sea arrebatado al cielo. De pronto aparece un carro de fuego tirado por caballos de fuego y mientras Eliseo mira al cielo, Elías es arrebatado hacia lo alto en un torbellino. Desde ese momento, Eliseo recibe el espíritu del Maestro y queda habilitado para continuar su misión en este mundo. El libro de los Reyes contará después las obras de Eliseo, serán las mismas que ha realizado Elías. La imagen de la nube que oculta al resucitado tiene un significado profundo. En el Antiguo Testamento, ella indica la presencia de Dios en un cierto lugar. Lucas utiliza esta imagen para afirmar que Jesús ha entrado en la gloria de Dios y ha sido acogido por él. Los dos hombres vestidos de blanco son los mismos que aparecen junto al sepulcro el día de Pascua. Son dos porque para que un testimonio fuera creíble y válido ante un tribunal se necesitaba la presencia de dos testigos. Ellos vestidos de blanco, color que según la simbología bíblica representa el mundo de Dios, ahora son los testigos de la resurrección, como lo será luego la comunidad cristiana.
Estos dos hombres vestidos de blanco exhortan a los discípulos a no permanecer con la mirada fija hacia el cielo. Es que los apóstoles y los cristianos del tiempo de Lucas pensaban que la muerte de Jesús simplemente había interrumpido su misión por un tiempo. Luego él regresaría para continuarla personalmente. Los dos hombres desmienten este modo de pensar y aclaran que serán ellos los que tendrán que desarrollar la misión del Maestro. Ahora bien, será el Espíritu de Jesús que habita dentro de los corazones de sus discípulos el que animará la misión. En otras palabras, el acontecimiento de la ascensión hay que interpretarlo y comprenderlo como un traspaso de la misión. Así como Elías entregó parte de su espíritu a Eliseo para que continuara sus obras, de la misma manera Jesús entrega su espíritu para que los discípulos puedan realizar la misión y las obras que el Maestro hizo durante su permanencia en este mundo. Por tanto, esperar el regreso de Jesús no implica desentenderse de la obra misionera. Por el contrario, tendremos que ser como aquellos siervos dichosos que esperan que cuando su Señor vuelva, los encuentre comprometidos sirviendo a sus hermanos. San Lucas nos quiere decir que Jesús, con su ascensión, no solo nos ha dejado su misma misión en la tierra, sino que ha mostrado cómo todo lo que acontece en la tierra, éxitos y fracasos, injusticias, sufrimientos e incluso los acontecimientos más absurdos, como la muerte ignominiosa, no están fuera de la mirada de Dios. Y esto produce gozo y alegría. Y ahora entendemos por qué en el Evangelio de Lucas los apóstoles, después de la ascensión del Señor, vuelven a Jerusalén llenos de gozo. La segunda lectura es de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 17 a 23. Se trata de una acción de gracias a Dios por la fe y la caridad mostrada por los cristianos de Éfeso. Esta carta contiene una síntesis de toda la teología paulina y recibe el nombre de carta circular, porque estaba dirigida a varias comunidades cristianas del Asia Menor que tendrían que rotarla entre ellas. El mensajero de la carta es un colaborador del apóstol llamado Tíquico. En nuestro texto, el apóstol hace oración para que todos los destinatarios de la carta conozcan la esperanza a la que han sido llamados. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, la espléndida riqueza de la herencia que promete a los consagrados y la grandeza extraordinaria de su poder a favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa. Poder que ejercitó en Cristo resucitándolo de la muerte y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de toda autoridad y potestad y poder y soberanía y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el venidero. Todo lo ha sometido bajo sus pies y lo ha nombrado por encima de todo cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo y plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Pablo pide a Dios la sabiduría para los cristianos. No se trata de una sabiduría humana, sino de una inteligencia para comprender el misterio de la Iglesia. La primera lectura invitaba a los cristianos a no desentenderse de los deberes concretos de este mundo. Nuestro pasaje completa este pensamiento e invita a no olvidar que la vida humana trasciende el horizonte de este mundo. Por tanto, estamos a la espera del regreso de Cristo para que vivamos definitivamente con Él en la gloria del Padre. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 28, versículos 16 a 20, el encuentro del resucitado con sus discípulos en Galilea. Los Evangelios no son obras acabadas. Cuando se llega al final de cada uno de ellos, se descubre que se trata del inicio de una nueva historia. Incluso San Marcos explícitamente comienza su Evangelio con esta intención. Por eso dice, comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en el capítulo 16, en el versículo 8, interrumpe la narración dejando que el lector la continúe. De igual manera,
En el Evangelio de Mateo, los últimos versículos son el comienzo de la obra misionera que el resucitado encomienda a sus discípulos. Así el texto queda abierto, se trata de un nuevo inicio donde se cede el espacio a la historia de la iglesia. Nosotros no sabemos qué hicieron los discípulos después del encuentro con Jesús en la montaña, qué camino tomaron, a dónde se dirigieron, a quienes se encontraron por el camino. Se trata de una nueva historia. Por otra parte, mientras que Lucas y Juan narran algunas manifestaciones del resucitado en Jerusalén, Mateo ubica el encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos en Galilea. Recordemos que el día de Pascua el resucitado encuentra a las mujeres y les dice: alégrense, no teman, vayan y digan a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Escuchemos cómo inicia nuestro pasaje. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlo se postraron, pero algunos dudaron. Antes de su pasión, Jesús había dicho a sus discípulos: ustedes se van a escandalizar porque de mí está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Surge inmediatamente la pregunta: ¿por qué Galilea? Y más específicamente, ¿por qué tienen que estar los discípulos sobre el monte que Jesús les había indicado? Nuestro texto comienza diciendo que los 11 discípulos hicieron lo que Jesús dijo, fueron a Galilea. Deberían haber ido los 12, pero según San Mateo, Judas tomó la decisión de ahorcarse después de haber entregado a su maestro. Es que él pensó que Jesús era un peligro para la religión de la época y para la vida de su pueblo. Judas se dejó llevar por sus propias convicciones y por las enseñanzas que había recibido en la catequesis impartida por los jefes religiosos de Israel. Por esto prefirió estar del lado de las autoridades religiosas y entregar a Jesús. Los 11 discípulos son un grupo herido, frágil, débil y sobre todo lleno de miedo, incapaz de comprender las enseñanzas y de hacer el seguimiento del Maestro. Sin embargo, es a ellos que Jesús ha confiado la misión de cambiar el mundo. Desde sus orígenes, la iglesia está compuesta por personas débiles, frágiles, enamoradas del Señor, sí, pero con dificultades para llevar a cabo su misión. Los 11 ven al resucitado en Galilea. Es decir, Mateo nos está proponiendo un camino para que también nosotros veamos al resucitado, y para esto hay que ir a Galilea. ¿Y qué sucedió en Galilea? Este es el lugar donde los discípulos encontraron al Maestro por primera vez, donde compartieron viviendo juntos durante 3 años. Galilea hace referencia a toda la experiencia que los discípulos tuvieron con Jesús. Allí ellos conocieron el nuevo rostro de Dios y el nuevo rostro del hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Este es el primer paso para poder ver al resucitado, tener una experiencia. Algunos piensan que primero deben tener la certeza de que Jesús resucitó para luego comprender algo más de él en el Evangelio. No, no es así. Primero hay que ir a Galilea, es decir, conocer a Jesús, asimilar sus enseñanzas, contemplar las obras que él realizó en Galilea y luego sí se podrá ver al resucitado. Pero no es suficiente con ir a Galilea, hay necesidad de subir al monte indicado por Jesús. Ahora bien, el monte es el lugar donde Jesús pronunció el discurso de la montaña. Allí, este discurso comienza con las bienaventuranzas. En otras palabras, para poder ver al resucitado hay que acoger todas las enseñanzas que Jesús propuso sobre el monte, y estas enseñanzas comienzan con las bienaventuranzas. Ellas nos invitan a amar y a donar la vida como lo ha hecho el Maestro. Solo con la práctica de las bienaventuranzas podremos ver a Jesús en su gloria.
Los discípulos que suben al monte con cierta fatiga y una vez que ven al resucitado lo adoran. Aquí, para el ver de los discípulos, el evangelista utiliza el verbo jorao en griego, que significa ver más allá de lo físico, de lo que es verificable. Es decir, los discípulos reconocen que en Jesús está la verdad sobre Dios y el hombre. Sin embargo, ellos dudan. Puede ocurrir que a nosotros nos parezca imposible que los discípulos duden porque pensamos que si tienen ante sus ojos al resucitado, no tienen por qué dudar. Recordemos que el evangelista no está contando un hecho material. La resurrección no es algo que se comprueba con los sentidos, sino que es la mirada del creyente que, acogiendo las bienaventuranzas, comienza un itinerario de fe. Ahora bien, en este camino surgen dudas, que son naturales, normales, por tanto no nos debemos preocupar por ellas. Es más peligroso tener certezas donde la razón se impone sobre la fe. Estas certezas que emergen de la razón nos ofrecen convicciones que buscamos imponer a las demás personas. Cuando se tienen certezas que provienen únicamente de la razón, surge el miedo, que impide la apertura y el diálogo. Se cae en el fanatismo religioso. Incluso la certeza de quien proclama su propio ateísmo es peligrosa porque termina en una indiferencia donde lo que cuenta es lo que se ve, lo verificable. El resto no interesa, por tanto, se termina en la autoconvicción, sin dar espacio a la duda ni a los interrogantes que conducen a la comprensión de un mejor sentido de la vida. Son bienvenidas las dudas honestas, sinceras, que buscan la comprensión de la verdad, que no se contentan con explicaciones frágiles o frases elaboradas, porque ellas nos permiten crecer en nuestro camino de fe. Ellas nos permiten ver más nítidamente al resucitado. Y ahora escuchemos la misión que Jesús confía a estos discípulos de poca fe que al fin y al cabo somos nosotros. Jesús se acercó y les habló: me ha sido concedido plena autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñesles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. De esta manera, Mateo nos cuenta la ascensión del Señor, es decir, la transmisión de la misión de Jesús a sus discípulos. Y comienza con un gesto muy significativo. Jesús se acerca a ellos y les habla. Los discípulos han experimentado en la persona de Jesús de Nazaret la cercanía de Dios a la humanidad. No se trata ya de un Dios severo que infunde miedo, sino un Dios que ama al hombre y que camina junto a él. Es un Dios accesible, a diferencia de la concepción que tenía Israel de su Dios, un Dios que era totalmente lejano e inaccesible. Recordemos que el templo de Jerusalén estaba lleno de muros, de barreras que impedían el acceso al lugar más santo, donde se creía que estaba la presencia de Dios. Al atrio del templo podía llegar todo el mundo, pero luego había una barrera que impedía el paso a los paganos y daba acceso a los judíos. Luego otra barrera que impedía el paso a las mujeres y permitía continuar a los hombres. Pero luego se encontraban con un muro que impedía el paso a los hombres y permitía continuar únicamente a los sacerdotes. Luego había otra barrera que era el velo del templo y que impedía el acceso a los sacerdotes y solamente permitía continuar al sumo sacerdote una vez al año por la fiesta de la expiación o el perdón de los pecados, llamada Yom Kippur. Con la resurrección de Jesús, todos los muros, todas las barreras cayeron al piso. Ahora podemos contemplar el rostro de Dios porque no hay ningún velo que lo impida. Es un Dios cercano que camina con cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. Entre otras cosas, es un Dios pobre que dona todo al ser humano. Un Dios desprendido a quien tendríamos que asemejarnos.
Además, un Dios lleno de amor que perdona todos nuestros pecados. Jesús dice a sus discípulos que le ha sido concedido pleno poder en el cielo y en la tierra. Inmediatamente nuestra mente se dirige al libro de Daniel, capítulo 7, donde ante el dominio de las bestias salvajes sobre la humanidad, Dios entrega el poder a un hijo de hombre, es decir, a un humano, para que gobierne, y su reino nunca tendrá fin. Un poder muy distinto al que ofrecía Satanás a Jesús en el momento de la tentación. Este ofrecía el poder y el dominio sobre el mundo. Por el contrario, el único poder que tiene Jesús es el de donar su vida para producir vida. Jesús nunca oprime o humilla al hombre, sino que quiere que sea reconocida su dignidad como hijo de Dios. Si Jesús transmite su poder a estos 11 discípulos, quiere decir que ellos de ahora en adelante tendrán que consagrar sus vidas a la misión del Maestro, es decir, entregar sus propias vidas en el servicio, como lo hizo Jesús. Es por esto por lo que aparecen una serie de acciones. En primer lugar, ellos tienen que salir, ir al mundo entero, es decir, ponerse en camino. Andar es un verbo de movimiento, pero no solamente de un movimiento físico, sino que también tienen que salir de sus convicciones, de sus propias tradiciones, para entregar su vida por la humanidad. Solo de este modo el Evangelio será creíble. En segundo lugar, ellos tienen la misión de hacer discípulos a todas las gentes. Se trata de una acción inclusiva. No puede haber ninguna discriminación de ninguna naturaleza. Toda persona es o puede ser discípula de Jesús. Este mandato contradice la concepción que los judíos tenían de los paganos. Para ellos los pueblos extranjeros eran impuros y había que dominarlos. Ahora Jesús propone una acción totalmente distinta, ponerse al servicio de ellos, llevándoles la bendición de Dios como lo había hecho antiguamente el patriarca Abraham. Ahora bien, discípulo es quien está al pie de un maestro para aprender. La palabra procede del latín discere, que significa aprender. Jesús no nos invita a ser maestros, sino discípulos. Los 11 son enviados al mundo para que todos podamos ser discípulos de Jesús y tener una experiencia de vida con Él. En tercer lugar, los discípulos tendrán que bautizar a todos los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En griego existen dos verbos que expresan la idea del bautismo, de sumergir. Está bapto, que significa sumergir para luego sacar del agua. En cambio, aquí se emplea baptizo, que quiere decir sumergir para dejar dentro del agua. Es como cuando uno tiene un pez y lo echa en el acuario. Es para dejarlo allí porque ese va a ser su ambiente vital. Por tanto, no se trata de cumplir solamente un rito, sino de sumergir a la persona en la vida de la Trinidad para que permanezca allí para siempre. Es decir, a partir del bautismo se establece una simbiosis de vida, dinamizada por el Espíritu Santo, dinamizada por el amor entre el bautizado y la Trinidad, y lo expresamos mediante el rito del bautismo. En cuarto lugar, los discípulos tienen la misión de enseñar a observar todo lo que Jesús ha mandado. Por tanto, no se trata de predicar nuevas doctrinas, sino de mostrar el verdadero rostro de Dios y del hombre a la humanidad. En otras palabras, se trata de predicar el único mandamiento, que es el del amor, pero hecho realidad en cada uno de los discípulos. Tal como les había dicho Jesús: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las bellas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo concluye el Evangelio con la bella y reconfortante frase de Jesús: yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo.
El evangelista utiliza un recurso literario que nosotros llamamos inclusión, que consiste en la repetición al principio y al final de una unidad literaria de una misma palabra o expresión, con la finalidad de delimitarla. De hecho, al comienzo de su evangelio, Mateo presenta a Jesús como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y ahora concluye su obra con la frase de Jesús: yo estoy con ustedes todos los días. En medio de estas dos frases, Mateo enmarca casi todo su evangelio. Es ahora, con Jesús resucitado, que se manifiesta el verdadero Emmanuel, el Dios con nosotros, el que nos acompaña a cada instante de nuestra vida, todos los días, hasta el fin del mundo. En este sentido, San Mateo no presenta la ascensión del Señor como una subida al cielo, sino como un descenso hacia la comunidad de los discípulos para acompañarlos en su recorrido por el mundo para presentar el nuevo y bello rostro de Dios. Nos corresponde también a nosotros ir al monte de las bienaventuranzas para contemplar el rostro del resucitado y continuar con su misión. Les deseo un feliz domingo y felices Pascuas.